Bienvenidos a este documental sobre la conciencia moral. En este documental veremos la opinión de varias personas referente al tema de la conciencia. Son personas consagradas, laicos comprometidos y profesionales en el servicio del Señor. Nos hablarán sobre la conciencia moral, sobre algunos documentos que nos hablan de ella y también hablando sobre cada tipo de conciencia y ejemplificando cada uno de ellos. La conciencia es la percepción que tenemos de nuestra realidad, es el conocimiento que tenemos de nuestro entorno, lo cual estamos viviendo, es la aceptación que tenemos de nuestros sentimientos, es nuestro dominio propio. También está la inconsciencia. La inconsciencia es cuando no estamos en nuestra realidad inmergidos, cuando no conocemos y no tenemos claro nuestros sentimientos, no los aceptamos y no estamos allí para enfrentar las diferentes situaciones de nuestra vida. La conciencia moral es uno de los contenidos más amplios de la moral fundamental de la Iglesia. Es por eso que tenemos nosotros que aferrarnos a esa conciencia moral, porque es allí, en la conciencia, donde Dios habita, es el sagrario donde Dios habita. Cuando hay una conciencia moral bien formada, nosotros podemos descubrir aquel principio o aquel valor que Dios instaura en el corazón del hombre. Hace el bien y evita el mal. Cuando esa conciencia nuestra se ha formado verdaderamente, podrán aportar o aprobar muchas cosas en el mundo. Podrán aprobar el aborto, la eutanasia, pero el hombre, cuando está lleno de esa verdadera conciencia, cuando esa conciencia está verdaderamente formada, no va a acceder a esas realidades que nos hacen a nosotros daño. En el numeral 59 de la Veritatis Splendor afirma que la conciencia es un acto de la inteligencia de la persona y que debe aplicar al conocimiento universal del bien, regalándonos así entonces la facultad de determinar un juicio según la conducta recta en el elegir, en el aquí y en el ahora. Siguiendo con este orden de ideas, en el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes afirma que el hombre ha recibido una ley en su corazón que debe obedecer, ley que proviene de Dios, ley que capacita al hombre poder amar y entregarse y también educarse en la libertad. Por esa misma razón, la Veritatis Splendor afirma que la conciencia es como un sagrario donde se encuentra la libertad del hombre y se encuentra la ley de Dios. La conciencia moral opera a través de los juicios prudenciales y este debe hacerse de manera virtuosa. Además de esto, es una conciencia subjetiva, lo que la diferencia de otras conciencias como la psicológica, la social, entre otras. Por lo tanto, esta conciencia es consultiva e interpretativa, lo que ayuda a la persona a decidir si realizar o no un acto. Por otro lado, sus límites son la perfección y el vicio, teniendo como directriz la prudencia. Ahora, por otro lado, esta conciencia busca mirar en el interior, es como aquella voz que resuena desde el interior, o como bien lo dice el Concilio Vaticano II, es eso que te lleva a amar, a decidir entre el bien y no hacer el mal. Esta conciencia es esa voz que resuena en el interior, o como bien lo dice el Concilio Vaticano II, es ese núcleo recóndito, es como ese sagrario dentro del hombre donde encuentra una cita a solas con Dios. Y hablando de la objeción de conciencia, esta puede definirse como la posibilidad que tiene un ser humano desde su libertad de actuar de acuerdo a su conciencia verdadera, cuando por el ejercicio de su profesión se le obliga a actuar en contra de ella. Es un derecho maravilloso que cuando un acto
no va con mis principios o con mi conciencia, yo pueda decidir alejarme y no hacerlo. El ejemplo de los médicos. Un médico, por la objeción de conciencia, puede negarse a realizar un aborto o cualquier procedimiento clínico que vaya en contra de su moral. Habiendo escuchado qué es la conciencia moral, la objeción de la conciencia y también cómo son los juicios para obrar en nuestra conciencia, ahora vamos a adentrarnos en cada tipo de conciencia. Conciencia, según el momento del acto, puede ser antecedente o consiguiente. En el antecedente es cuando juzgamos un acto y sus posibles consecuencias antes de realizarlo. Por ejemplo, ahora fui a comer con unos amigos. Tenía un amigo que me preguntó: Dani, si comer sin hambre es pecado. Y yo le pregunté: bueno, ¿por qué estás queriendo comer? Y me dice: no, porque tengo ganas, para no botar la comida. Y después él pensó: bueno, lo podría llevar a casa. Y decidió mandar a guardar lo que había dejado y llevarlo a casa. Entonces él, antes de haber terminado de comer la comida, al ver que ya estaba saciado, decidió llevar el resto para casa y no comer por gula. Ahí vemos cómo un juicio antes de una acción realizada puede hacer que la persona actúe de manera virtuosa. Por otro lado, la consiguiente es cuando se realiza ese juicio moral después del acto, lo cual en la mayoría de los casos genera remordimiento. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades con el alcohol y decide no tomar, pero va a una fiesta y justo dice: bueno, solo voy a tomar un trago, y no se consigue controlar, en la noche toma hasta perder la conciencia y al día siguiente se levanta con el remordimiento en la cabeza por lo que había hecho. Entonces, después de haber realizado la acción, es que sintió un remordimiento tan grande que comenzó a evaluar lo que había hecho en la noche anterior. Dentro de los tipos de conciencia también encontramos una clasificación según el objeto. En ella se encuentra la conciencia errónea y la conciencia recta. Hablando un poco de la conciencia recta, decimos que es aquella en la que el juicio se basa en la mera razón, aunque no coincida con la verdad de las cosas. Es decir, que no toda conciencia recta es verdadera. Un ejemplo de esto lo ponemos cuando una persona adulta acaba de recibir el sacramento de la primera comunión. Esta persona piensa que siempre, obligatoriamente, antes de comulgar, tiene que confesarse, aunque solo tenga pecados veniales. Se dice que pues esta persona ha hecho un juicio prudente y ha hecho un juicio con fundamento. Sin embargo, decimos que esta persona cae en un error, dado de que por negligencia de información o porque esta misma persona no se ha dado cuenta que está en un error, esta persona no sabe la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal, y por eso ha juzgado de esta forma. Continuando con la conciencia errónea, se dice que cuando al hacer el juicio este no coincide con las normas morales. En esta conciencia hay un error, y ese error puede ser vencible o invencible, es decir, puede ser superado o no por la persona en su propia voluntad. Un ejemplo de esto es cuando una persona dice que por ser violada puede abortar. O ejemplo de esto también podría ser cuando una mujer dice que porque tiene problemas en el embarazo o tiene problemas hormonales, va a tomar pastillas anticonceptivas. Entonces, estos serían ejemplos claros y puntuales de este tipo de conciencia. Existen unos tipos de conciencia según el sujeto. Está la cierta, que es donde se tiene la seguridad de que no se va a errar. Está la dudosa, que es donde se vacila, pero al final no se hace nada. Y está la probable, que es donde se emite un juicio, sin embargo la persona tiene miedo a equivocarse. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, yo en mi caso, si tengo la oportunidad de un robo, en la conciencia cierta no lo hago porque sé que va a estar mal. En la dudosa, lo que pasa es que de pronto
no estoy segura de hacerlo, sin embargo no lo hago. Y en la probable es donde decido no hacerlo, pero tengo en mi conciencia como un poco de duda o de pronto pensando si lo pude haber hecho de la manera que estaba errada. La conciencia verdadera es siempre cierta y recta y ella se adecúa a la norma moral y a la verdad objetiva. Además de esto, su juicio coincide perfectamente con los principios práctico-morales, sin dar espacio a errores o desviaciones. Por ejemplo, el caso de una persona que desea tomarse una pastilla post-day. Esto debería ser que su conciencia verdadera se active y le haga reaccionar para entender que si hubo concepción, si hubo una fecundación del óvulo y el espermatozoide, ya hay vida, o sea, es una verdad objetiva el decir que al haber una fecundación ya hay vida. Por lo tanto, el tomarse esa pastilla va a generar un aborto, lo cual activaría su principio moral, que es el atentar contra una vida, y debería parar a la persona y no hacer que esta persona tome la decisión de tomar una pastilla post-day. Entonces ahí vemos cómo la conciencia verdadera hace que nosotros, a través de la verdad objetiva de las cosas y de nuestros principios morales, podamos tomar las decisiones correctas sobre lo que vayamos a hacer en nuestras vidas. La conciencia perpleja es aquella donde la persona ve pecado o maldad en cualquier acto. Un ejemplo de ello son las personas que ven como pecado o ven mal cuando alguien sale a bailar, cuando alguien se toma 1 o 2 cervezas. Otro tipo de conciencia que podemos encontrar es la delicada. Es aquella que juzga rectamente cada situación sin escatimar ningún detalle en su sano juicio. Este tipo de conciencia es aquella que nosotros, los cristianos, tenemos que tener para alcanzar la santidad. Encontramos por último este tipo de conciencia que se pueden caracterizar como enfermizas en cuanto son rechazadas por la sociedad, y otras porque solamente se encuentran en personas con algún problema patológico. Entre ellas están la conciencia escrupulosa. Es aquella persona que ve lo malo en todo, que todo es pecado, que todo está mal, es decir, no se puede hacer nada. Es una persona que no se desenvuelve con total normalidad en la sociedad. Está el otro extremo, que es la conciencia laxa. Es aquella persona que, por el contrario de la escrupulosa, todo le da igual, es decir, permite muchas cosas en su vida. Para ella todo está permitido, todo se puede, nada es pecado, en comparación con la escrupulosa, que piensa que todo es pecado. Y por último, vemos 2 tipos de conciencia muy fuertes. Una, la cauterizada, es decir, la persona que tiene el corazón a sí mismo cauterizado, que no le importa nada, que nada le duele, nada le genera sentimientos. Es decir, ninguna situación específica genera en ella algún remordimiento alguno. Un caso fuerte, por ejemplo, de maltrato familiar, de violación, de el homicidio de una persona, para esa persona no genera nada, simplemente, sí, qué bueno, o sí, me da igual. Y encontramos la conciencia farisaica. Es el tipo de persona que quiere imponer cargas a los demás que él no cumple, pero que maneja un espejo. Esperamos que este programa haya sido de gran beneficio de aprendizaje e información para cada persona que lo va a observar. Ahora solo queda la tarea de reflexionar. ¿Qué tipo de conciencia tenemos? ¿Qué tipo de conciencia tienes tú?